¿Pero qué hace? Estas no son formas de entrar en mi casa. ¿Qué le ha hecho a mi hija? Es una niña, una criatura inocente, una rapaza que apenas sabe nada de la vida. Tenía que ser mi hija, ¿verdad? No se podía haber buscado usted una pelandrusca de su calaña. Tenía que ser mi niña, viciosa. Pero se ha vuelto loca. Ha perdido la cabeza. No he perdido la cabeza. Solo la paciencia. Sé lo que hago y por qué lo hago. ¿Qué le ha dicho a mi hija? ¿Qué asquerosidades le ha dicho para enredarla en su indecencia? No la he corrompido, si es eso a lo que se refiere. Entonces, ¿cómo la sedujo? ¿Hablándole? Hablándole hasta que ella le mostró sus debilidades. Por supuesto que le hablé. Éramos amigas, pero jamás intenté aprovecharme de ella. Usted se ha aprovechado de mi hija, se ha aprovechado del dolor que ella lleva dentro. Eso no... Sí, se ha aprovechado de todo lo que ha sufrido, hasta verla hundida en el fango. Jamás me aprovecharía de Camino, jamás. Solo intenté cuidarla, ¿sabe por qué? Porque la quiero. Furcia. Intenté alejarme de ella. Intenté disuadirla, se lo juro. Pero Camino me dio una lección. Debíamos amarnos, sin trabas. ¡Calle esa boca de ramera! Eso es lo que ocurre, doña Felicia. Que nos amamos. Usted no sabe lo que es el amor. Claro que lo sé. Y aunque a usted no le entre en la cabeza y no quiera entenderlo, eso es amor. Mi hija no la ama. Sí que me ama. Nos queremos. Nos deseamos. Y usted jamás podrá acabar con ese amor. No vuelva a acercarse a mi hija. Soy capaz de matarla. Soy capaz de matarla sin culpa y sin arrepentimiento. No vuelva a acercarse a ella. Madre, ¿se puede saber dónde se había metido? He tenido que servir las cenas yo solo. No estaba yo para atender clientes después de discutir con esa fulana. Sosiego, madre. ¿Sosiego? Es como pedirle a un tartamudo que deje de tartamudear. Camino es muy chica. Ya entrará en razón. Lo suyo nada tiene que ver con la razón. Lo suyo se terminará pasando. No si yo me comportara como lo haces tú. Con tanta tibieza. ¿Qué hago? ¿La dejo? Pues sí, lo que tenemos que hacer es no atosigarla y tratar de entenderla. Y de disuadirla, claro, pero poco a poco. ¿Y a la otra qué hacemos? ¿La disuadimos también? La otra tiene muy claro lo que quiere. ¿No te das cuenta de que a tu hermana le ha sorbido el seso? De verdad, no sé cómo ha podido ser tan tonta. Buenas noches. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Camino ya se ha ido? Sí, me temo que mi hermana ya se ha marchado y no va a volver. ¿Qué desea? Se lo diré cuando la vea, pero tal vez podrían ustedes adelantárselo. Quería pedirle perdón. A buenas horas. Ya, sí. Sí, lo sé, doña Felicia, pero estaba muy ofuscado. Sé que no debí soltar las amarras, pero ese tal Antoñito me ofuscó con sus insultos a la patria. Antoñito no insultó a nadie, ¿eh? Emilio, no quiero hablar de eso. Tan solo díganle a Camino que me arrepiento por haber roto con nuestra amistad. Pues se lo podía haber pensado usted antes. Es como si la hubiera echado a los perros. Perdone, señora, pero no entiendo ya. Ya le dije que fue un arrebato. No sé, la pasión, quizá. Perdón, Ildefonso, pero hemos tenido un día más que duro. Le diré a mi hermana que usted ha estado aquí y podrán hablar mañana o en otro momento. La acompaño a la puerta. Gracias. Con Dios. Adiós. Gracias por venir. Y recuerden que el próximo domingo tenemos un menú especial. Así que si quieren, les esperamos. Con Dios. Madre, ¿le ha dicho usted a Camino que vino Ildefonso anoche? No.
¿No se lo piensa decir? No quiero hablar con ella todavía. Y mucho menos enfadarme y perder los nervios. Y darle una bofetada. Lo dice usted como si fuera obligatorio. No hagas bromas con esto, por favor. Es que no estoy bromeando. ¿Cuánto tiempo va a estar usted sin poder hablar con su hija sin golpearle? No la defiendas, Emilio. No la defiendas. Cállate, escóndete o haz como si no fuera contigo. Pero por favor, no defiendas a tu hermana. ¿A dónde crees que vas? ¿Ahora tampoco me va a dejar salir? Depende de con quién y a dónde. Con quien me dé la gana y a donde me plazca. No mientras yo sea tu madre. Soy una mujer adulta y no tengo por qué darle explicaciones de nada. No vas a salir. ¿Has limpiado los hornos? No, ¿verdad? Pues es tu obligación. Así como ayudar en el negocio de tu familia. ¿Familia? ¿A esto llama usted familia? ¿A una madre resentida y vengativa que no es capaz de ver lo que le hace feliz a su hija? Camino, es suficiente. ¿Tú crees? No, madre. No hay cariño cuando se cruzan bofetones. Camino, ¿Camino qué? ¿Acaso vas tú también a pegarme ahora? estás sacando las cosas de quicio. Me marcho. Si quiere me lo puede impedir, a golpes. Camino, no vas a ir a ningún sitio. ¡Madre! ¡Camino! ¡Madre! ¡Camino! ¡Ya! ¡Déjela! ¿No se da cuenta de que es peor si trata de retenerla? ¿Peor que qué? ¿Tú sabes a dónde va? ¿Eh? Va a casa de esa... de esa fulana. Pero está bien. Si quieres, a partir de ahora, todo quedará bajo tu responsabilidad. Tú serás el responsable de todo lo que le pasa a tu hermana. Muy bien, como usted quiera. Como yo quiera. Emilio, por Dios, ve tras ella. Que a mí tampoco me va a escuchar, Ve madre. tras ella. Vigílala. No le digas nada si no quieres. Pero por favor, vigílala. No sabes la desgracia que puede caer sobre todos nosotros. Madre, que Camino... ¡Que vayas! Camino, vámonos, por favor, ¿te has vuelto loca? No, yo no. ¿Y vosotros? Que yo no soy el que te ha prohibido venir aquí. Así que no me metas a mí en este lío. Por lo que tengo entendido, en este lío te has metido tú solito. Camino, madre está muy preocupada por ti. Por esto, por tu futuro. ¿A esto le llamas preocupación? Llámalo como tú quieras. Pero ella solo quiere lo mejor para ti. Yo sé lo que es mejor para mí. Posiblemente tú no tengas ni idea. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede sin hacer nada? No lo sé, pero que por lo menos no lo empeores, Emilio. Yo solo trato de protegerte. También de madre. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Un absurdo, ¿no? Camino, da igual, vámonos. No. No sé a qué habrás venido tú, pero yo he venido aquí a ver a Maite. Y te pongas como te pongas, no pienso salir de este estudio hasta que no la vea, hasta que no pueda hablar con ella. Camino, madre va a perder la paciencia. Por favor, vámonos ya, sin rechistar. ¡No! Madre no tiene por qué enterarse de que yo estaba aquí si tú no se lo cuentas. Tan importante es para ti esa mujer. No te haces una idea. ¿Qué hacéis aquí?